17 minutos ya pasan de las 9 de la mañana, 15 grados 3 décimas la temperatura, la humedad un 70%, el cielo está nublado, hay un poco de viento del oeste a 13 kilómetros en la hora. Bueno, como consecuencia, gracias Romina, de nuestra conversación con el señor juez, se nos atrasó nuestro segundo repaso de esta mañana, que es un resumen del resumen. Vamos a destacar aquí lo más importante del día con alguna consideración final respecto de una cuestión que me importa mucho en relación a Argentina y Rusia, y es la palabra locura. Locura. En el sentido en el que Shakespeare se la colocó a Hamlet, porque ¿saben qué? Claro. ¿Saben qué? Como dice la señora Kirchner, la locura tiene un método. Bueno, dicho esto, recordamos que ayer la señora Kirchner envió a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta para tratar la semana que viene un proyecto para modificar la integración de la Corte, no los jueces que están, sino poner más jueces arriba, es decir, pasar de 5 a 9. Ella alternó durante varias oportunidades intentando achicar o intentando ganar la Corte de acuerdo a conveniencias de carácter coyuntural. Inspirada en Carlos Menem, en este caso, también, de 5 a 9. Todos hicieron lo mismo, ¿no es cierto? Pero bueno, no importa. Dicho esto, el único cambio de la Corte que a mí me resultó justificado fue el de Alfonsín, ¿no? Claro. Ok, el resto fue un estropicio lo que hizo la Argentina con la Corte. Bueno, de hecho, estamos en presencia de un intento nuevamente de un estropicio. Luis Juez dijo que hoy podía pasar cualquier cosa. Ubir y yo creemos que esto es de muy difícil resolución, pero obviamente lo que le interesa a Joan Kirchner es licuar ahora el poder de la Corte en esta nueva guerra que lleva, poniendo 4 jueces más para diluir dentro de 9 el papel que juegan los 5 que están. Hay que recordar que el presidente Alfonsín, cuando ganó las elecciones en 1983, le ofreció la presidencia de la Corte Suprema a Ítalo Luder, que había sido su contrincante en las elecciones. Exactamente. Bueno, siendo mirá vos, como si Alberto le hubiera ofrecido a Mauricio Macri la presidencia de la Corte, ¿no? Mirá lo que era la Argentina. En este contexto ya es muy complicado entender de qué lado está cada quien, ¿no? Si la señora Kirchner está o no con su propio bloque, si está o no con Alberto Fernández, si Alberto Fernández sabía de toda esta historia de la Corte y de la magistratura o no, si el bloque socialista está enfrentado o no con Sergio Massa o viceversa, etcétera. Porque el diputado Germán Martínez, que es quien sustituyó a Máximo Kirchner como presidente del bloque del Frente de Todos, ahora fue a la justicia a denunciar una decisión de Massa, que fue la de colocar a una diputada radical en un lugar en el Consejo de la Magistratura. Si todo este asunto se ha vuelto un enorme. Massa cumplió el fallo. Massa cumplió el fallo de la Corte, teóricamente. Bueno, se supone. Bueno, ahora fíjense ustedes a los efectos prácticos lo que ocurre con el Consejo de la Magistratura. Una integrante del Consejo promueve la figura de un juez que se llama Walter Bento para ocupar un lugar nada menos que en la estrategia de la Cámara de Casación Penal, que es la Corte de los temas penales, ¿no? Claro. Bueno, al mismo tiempo, este juez Bento está siendo investigado por sus recurrentes viajes de lujo, leo Clarín de esta mañana, a Miami y a Las Vegas, y la cuenta da que de los 12 años que el juez Bento se desempeñó como juez en Mendoza, 1000 días los pasó entre Miami y Las Vegas, asunto que presumo tendrá alguna explicación consistente, ¿no es cierto? Sí, hay vuelo directo, digamos. Sí, bueno. Así que bueno, finalmente todo este extravío que estamos viendo respecto del orden judicial argentino tiene este trasfondo. Todo esto es para hacer estas cosas, ¿no es cierto? Supongo. Bueno, tal como mencionó Willy, ayer el dólar empezó a moverse un poquito para arriba, veremos cómo sigue, pero con independencia de la coyuntura, a mí me resulta que un país con semejante tasa de inflación y el dólar planchado siempre termina en alguna clase de convulsión. Ayer el presidente Fernández, rodeado de las personas que no pudo sacar de su gabinete, y esto es un aspecto obviamente que deteriora. Estaba con los no alineados el presidente. El ministro Guzmán había dicho hace unos días que iban a gestionar con los alineados. El fin de semana pasado, cuando gran parte de la Argentina esperaba un giro, inclusive un cambio en el gabinete del presidente Fernández. Bueno, es más, lo de Guzmán pareció un comentario casi contra Cristina y contra estas personas que ayer acompañaron al presidente. Entonces,
tómenme que es muy complicado entender este disparate, ¿no es cierto? Ya no se sabe quién está con quién. ¿Todo esto para qué? Para que el presidente lanzara un gasoducto. ¿Qué es lanzar un gasoducto? Es decir, llevar un montón de gente a vaca muerta y explicar que en el mes de mayo se va a convocar una licitación que tiene por lo menos 4 o 5 años de atraso, ¿no? Bueno, son licitación que va a ser la ex Enarsa, claro, exactamente, que no aprendemos cada uno ocupa el papel que le resulta más apropiado. En este contexto, ayer apareció el dato de cuánto debe obtener como ingreso una familia para no ser pobre, considerando el aumento de la canasta básica del 7%, que está por encima de la tasa de inflación del mes pasado. 90.000 pesos. 90.000 pesos. Esto explica, obviamente, la cantidad de gente que en Argentina está por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, recordamos para las personas que van a ser beneficiarias del bono de 18.000 pesos que anunció el gobierno hace una semana para paliar la inflación y todo esto, que hasta el 7 de mayo hay tiempo para anotarse en el ANSES y solicitar la ayuda. Obviamente que los jubilados están anotados de manera automática porque están registrados por el cobro en el ANSES, de las jubilaciones. Pero el resto de las personas que van a ser como era el IFE beneficiadas con esto tienen que anotarse. Y esos datos van a ser cruzados, dicen, con la AFIP. Bueno, ayer el gremio de comercio logró un aumento del 59,5% de sus salarios, y esto obviamente va a impulsar al resto de los sindicatos no solamente a pedir esto, porque los restos de sindicatos podrían pedir lo que consiguió Moyano, ¿no? Claro. Moyano consiguió, y esto fue avalado por el presidente, consiguió que un pedazo del impuesto al gasoil vaya directo al sindicato de los camioneros. Un escándalo, bueno, un escándalo. Yo pienso que el gremio de comercio podría pedir, por ejemplo, que un segmento de los ingresos brutos vayan al gremio de comercio. Claro, ¿cómo no? Y el gremio de la construcción podría pedir que un segmento del impuesto a la ¿cómo se llama? A la aprobación de planos vaya al gremio de la construcción. Cada sindicato tiene el mismo derecho, presumo yo, de Moyano, de pedir un pedazo de los impuestos, ¿no? Claro. Que tienen que ver con su actividad. En el caso del gasoil, Moyano ha conseguido 6.000 millones de pesos, son unos 500 millones por mes, sí, para contribuir con la formación de choferes y con la instalación de paradores para camiones en las rutas argentinas. Escandaloso, obviamente. Un escándalo. Bueno, este fin de semana, nos contó Martín Melo temprano, hay una marcha del campo que pretende llegar a la ciudad de Buenos Aires. Frente a esto, Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, dijo: ni lo sueñan. Así que veremos qué clase de situación tenemos el fin de semana en el centro de Buenos Aires. Bueno, obviamente que otros sindicatos piden cosas. Obviamente la CGT está pidiendo ahora una reforma del sistema de salud porque quieren más caja, ¿no? Claro. Y están pidiendo que los trabajadores no puedan cambiarse de obra social cuando les parezca a ellos, sino cuando les parezca a los sindicatos. El curro del sindicato de camioneros, en definitiva, es para cubrir el agujero de la obra social, ¿no? Bueno, obviamente. En este repaso es bastante consistente, digamos, con lo que hemos visto durante la semana en la Argentina, que ha sido un gran deterioro. Dicho esto, les repaso un poquito el estado de cosas de Ucrania para terminar con una reflexión sobre la Argentina, que es lo que más me importa esta mañana. Ayer el presidente Putin declaró que la ciudad de Mariupol es rusa, ya es rusa, o volvió, digamos, a ser rusa, de acuerdo al criterio de Putin, que por el momento suspendió el ataque a esta fábrica llamada Azovstal, donde se supone que permanecen unos 2.000 soldados ucranianos refugiados y que estarán sitiados, por cierto, alrededor de esto. Convengamos en que Mariupol es una ciudad arrasada, terminada, destruida, al punto tal que la frase que la BBC le atribuye a Vladimir Putin, que no se escape ni una mosca, parece haberse hecho realidad. Han encontrado al menos 9.000 civiles enterrados en una fosa común fuera de Mariupol. Y me detengo en esto porque lo voy a conectar con un par de nociones que me parece que vale la pena poner sobre la mesa en este momento. Al mismo tiempo, Rusia se negó a aceptar una tregua por la Pascua ortodoxa. Así que el presidente Zelensky lamentó ayer que el Kremlin haya desestimado esta medida propuesta por la ONU, ni siquiera la Pascua ortodoxa para a este personaje. Guarda con lo de Biden, porque esto puede agravar mucho el cuadro de cosas. Ayer el presidente Biden
fue muy directo. O sea, ya creo que, no sé si es la primera vez que él dice, si no será la segunda, que él está enviando, el gobierno norteamericano está enviando armamento pesado a Ucrania, ¿no? Lo dijo al mismo tiempo que afirmó que Putin jamás va a vencer en Ucrania, y la respuesta que apareció a esto y a otros envíos de armas anunciados por países occidentales, como por ejemplo Noruega, por poner un ejemplo, es que el gobierno ruso, esto lo dijo el ministerio que conduce el señor Sergei Lavrov, que es un personaje bastante siniestro, ¿no? Que acompaña a Putin desde el comienzo de su administración hace muchos años, dijo que los suministros de armas de Occidente a Ucrania serán vistos como un objetivo de guerra directo. O sea, este sería el siguiente paso para convertir a esta guerra entre Rusia y Ucrania en una guerra de mayor envergadura, porque de algún modo los misiles Javelin o los drones, no sé cuántos, llegan, y Rusia acaba de anunciar que eso es un objetivo de guerra. En el medio aparecen los chinos, que han dicho algo extraordinario. Bueno, nosotros apoyamos a Rusia, claro, pero respetamos la soberanía de los países. Sí, le tienen que dar de comer a 1.500 millones de personas, imagínate. Bueno, ayer el Papa Francisco le ofreció un reportaje al periodista argentino Joaquín Morales Solá. Joaquín le hizo unas preguntas delicadas, y las respuestas del Papa las dejo a su criterio. ¿De qué serviría? Porque Joaquín le preguntó por qué no va a Kiev. Yo ayer decía, no, el Papa tiene que ir a Mariupol, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, ¿de qué serviría que yo fuera a Kiev si la guerra continuará el día siguiente? Contestó el Papa ante la pregunta de Joaquín Morales Solá. Esto ocurrió al mismo tiempo que el Papa recibió en el Vaticano ayer a un personaje tan oscuro como Putin, que se llama Víctor Orbán. A mí me llama la atención realmente la convivencia de ciertas personas con sujetos mundiales de este orden, de este calibre, ¿no? O sea, el Víctor Orbán es un tipo muy complicado, ¿no? Es el presidente dictador, digamos. Sí. Bastante. Escuchamos sí, Marcelo, es uno de los líderes europeos más criticados. Más cuestionados, más criticados, que ha avanzado sobre las leyes fundamentales, la Constitución, las leyes electorales en Hungría, sobre las minorías, un verdadero dictador que está en contra de la Unión Europea, por lo menos ha demostrado en las últimas decisiones, y aliado básico de Vladimir Putin. Claro, imposible. Porque, a ver, no se conocen los términos de la conversación que han mantenido, que está declarada como reservada, pero si no se aclara este punto, los líderes mundiales que reciben, y el Papa es uno de ellos, a esta clase de sujetos, bueno, poco menos que los convalidan, claro, o terminan como contagiados, ¿no? El Papa tiene que saber muy bien. O sea, el servicio exterior del Vaticano es súper recontra profesional. Alguien le tiene que decir, mire, Santo Padre, este tipo es un tipo complicado. Sí. O sea, cualquier cosa menos un demócrata, ¿no? Así que bueno, combina la posición del Papa en su respuesta a Joaquín Morales Solá con haber recibido de manera simpática, digamos, a semejante personaje. De hecho, dijo que va a venir a la Argentina, ¿no? La primera vez que dejó entrever que va a venir. No puso fecha. No puso fecha. Volver, dijo. Bueno, quiero volver porque nunca olvidé al país, dice. Bueno, hoy había una reunión prevista entre el Papa Francisco y el canciller argentino Santiago Cafiero, que se suspendió por problemas de salud del Papa, que tiene un inconveniente, creo yo, en su rodilla, de acuerdo a lo que contó inclusive ayer el propio Joaquín Morales Solá, que es un tipo muy informado sobre el asunto. Me queda un tramito de este resumen, el más relevante para mí por lo menos, que tiene que ver con el comportamiento de la Argentina ayer en el seno de la OEA y con el comportamiento que tuvo ayer en el G20 el ministro de Economía argentino Martín Guzmán. Pero me lo reservo para después de las noticias aquí en CNN Radio. Shakespeariana, de que la locura o hasta la locura tiene un método, aplica en lo que estamos viendo en el mundo, porque inclusive tiene ese método, el método Putin, tiene un nombre, se llama el método Grozny, y a eso me voy a referir ahora. Argentina ayer tuvo dos oportunidades de tomar alguna distancia de la situación de Rusia y Ucrania, y hizo exactamente lo contrario, como venía ocurriendo desde la señora de Kirchner y las vacunas
Sputnik, y que hemos visto luego en las últimas semanas en varios funcionarios del gobierno que han planteado que Argentina debe ser solidaria con Rusia. Lo hizo el economista del Banco Nación, se llama Claudio Lozano. Bueno, obviamente en línea con eso va lo del presidente Fernández y Venezuela, etcétera, etcétera. Dicho esto, ayer en el seno de la OEA en Washington se discutía la suspensión de Rusia como observador de ese organismo. Obviamente que Argentina votó por la abstención, ¿no? Y al mismo tiempo, en un episodio que yo creo que es mucho más grave, había ayer una cumbre en Washington de ministros de Economía, o hay en este momento, y presidentes de bancos centrales del G20. Y allí habló ayer un señor que se llama Anton Siluanov. El señor Siluanov es el ministro de Economía de Vladimir Putin. Cuando le tocó el turno a Siluanov de ofrecer su discurso, que fue de manera virtual, la mayoría de los ministros de Economía del mundo se levantaron y se fueron, con excepción del ministro Martín Guzmán y del ministro de Economía alemán, que como ustedes bien saben, Alemania está hasta acá con el problema de Rusia, de la energía y la corrupción que hay detrás de ese fenómeno entre Alemania y Rusia. De hecho, ustedes recuerdan al ex canciller Gerhard Schröder, que es directamente hoy en día un lobista de Gazprom, de un cargo prácticamente oficial, ¿no es cierto? Entonces, yo pensaba anoche que acá lo que importa es lo que podemos llamar el largo plazo, ¿no? Dentro de un tiempo, el presidente Putin, su gabinete y sus militares van a ser vistos mundialmente como unos sujetos similares a aquellos que arrasaron Europa en los años 40, ¿no es cierto? No va a haber mucha diferencia. Por lo tanto, tanto el ministro de Economía Guzmán como el presidente Fernández, que es quien es jefe, supongo, claro, como el embajador ante la OEA, que es un representante personal del presidente en un organismo internacional, ayer han comprometido el mediano largo plazo de la Argentina con actitudes inaceptables. ¿Por qué llamo método a esto? Porque saben ustedes que lo que estamos viendo en Mariupol es el método Putin, que fue bautizado por el entonces secretario de Estado norteamericano John Kerry como el método Grozny. ¿Qué es Grozny? Grozny es la capital de Chechenia, un país que fue arrasado por Vladimir Putin en los 90, al punto tal que yo, buscando crónicas sobre el tema anoche, encontré que Grozny fue considerada la ciudad, el lugar urbano más destruido del mundo. El método Grozny consiste en hacer pelota todo para que la gente se vaya y quedar solamente enfrentado con los que él considera rebeldes, ¿no es cierto? Eso es exactamente lo que ocurrió en Mariupol. Finalmente Mariupol es un lugar equivalente a lo que fue Grozny en los 90, es decir, un lugar arrasado en el plano material y en el plano humano. Lo propio ocurrió un tiempo después en Guta. Guta es un suburbio de Damasco, nada en pie. La gente huye, obviamente, las que no huyen mueren, y eso facilita militarmente el ingreso de las tropas, de acuerdo a esta doctrina, ¿no es cierto?, que fue bautizada de esta manera por el entonces, que aún tiene hoy ocupa un papel en el gabinete del presidente Biden, ¿no? Es el secretario de Medio Ambiente, si yo no me equivoco. Y también han aparecido, esta se me ocurrió a mí, ahora apareció otra comparación, que si se quiere está aún más grave, porque mucha gente afuera está viendo lo ocurrido en Mariupol, un episodio ocurrido en un lugar llamado Babi Yar, la masacre de Babi Yar. De la aviación alemana en España, fue exactamente lo mismo. Finalmente es el mismo método, con distinto nombre. Solo que me parece que Putin lo profesionalizó. Claro. Por eso la locura tiene un método, es decir, hacer locuras lleva un procedimiento e incluso tiene un nombre. Entonces, todas estas cosas que están apareciendo ahora como procedimientos de comparación con lo que estamos viendo, van a ser tema en el mundo entero dentro de muy poco tiempo. Y la Argentina quedó ahí en el medio de esta discusión. O sea, lo que le faltaba a la Argentina en su contexto económico y político es que además de esto, estamos ahora involucrados con Venezuela y con Rusia. Y muy triste el papel del ministro Guzmán ayer, quedándose ahí sentadito escuchando a este sujeto,
Penoso. Sí, para un señor, para una persona de la Universidad de Columbia, digamos. Penoso. Exactamente. Bueno, creo que Shakespeare agregaba, se los busco para el lunes, ¿no? Que la locura finalmente, cuando se impone como método, arrastra todo a su alrededor, ¿no es cierto? Y ahora está arrastrando, lamentablemente, a la Argentina.